Bienvenidos al Círculo Libre. Eh, eh, esta, Somos una iniciativa política, un movimiento político con el fin de hacer República Dominicana un país más libre, social, económica y políticamente. Nuestros principios son la libertad de expresión, la libertad de culto y pensamiento, la libertad de prensa, la libertad de armarse, libertad de poseer y libre comercio. Nuestras- Nuestros círculos libres tienen como propósito difundir las ideas de la libertad, educar a la juventud en el pensamiento político y económico liberal, generar movimiento local, provincial, nacional. No hay compromisos. Bien, en el día de hoy estaremos hablando acerca de la primera entrega de Camino a la Servidumbre de F. A. Hayek, gran pensador liberal del siglo XX. Sobre el autor, ¿quién era Hayek? Hayek nació en Viena el 8 de mayo de 1899. De joven participó en la Primera Guerra Mundial. Había nacido en lo que en ese entonces era el imperio austrohúngaro. La experiencia de la guerra le dio una visión de, de la vida y del mundo y del el daño que hace la guerra. Después de la guerra regresó a Viena, donde va a la universidad y obtiene títulos en Derecho y Ciencia Política. En ese tiempo, tú no te formabas directamente como economista, en la escuela tenía que formarte como abogado en Derecho y después ibas a la Escuela de Economía. Y eso así fue que se formó Hayek y Mises también, que ahí aprendemos que es influenciado por las ideas de Ludwig von Mises. Y vemos que Hayek al principio tenía visión socialista. De hecho, muchas de sus visiones comulgaban con el Partido Laborista, pero la influencia de von Mises y los propios estudios que hizo Hayek acerca de los ciclos económicos de negocio, eh, lo, lo, básicamente le cambian la visión. Vemos que en 1974 recibió el Premio Nobel de Economía y murió en el año 1992 habiendo visto cumplirse gran parte de lo que había predicho de la imposibilidad de economía planificada cuando vivió lo suficiente para ver la caída de la Unión Soviética. Bien, sobre Camino a la Servidumbre, sobre la obra, esta es una obra que fue publicada en el año 1848. En 1948, sí, en 1948, fue publicada en un contexto donde las ideas de la planificación central estaban en pleno apogeo. Él prácticamente se tuvo que batir. Eh, él, él, siendo uno de los pocos, con Ludwig von Mises también, pero ellos siendo de los pocos que eran, eh, se sintieron un cierto desprecio de la élite intelectual de su época, totalitaria, de, del control planificado. Y teníamos del otro lado Hayek defendiendo el, ese tipo de ideas. Entonces ahí en esta obra describe la incompatibilidad de un modelo de economía planificada y una sociedad libre. Okay, entonces comenzamos, Hayek comienza hablando acerca del camino abandonado y esta es la parte donde él comienza relatando y reflexionando acerca de cómo las sociedades, eh, sabiendo que Hayek, sabiendo, o poniendo en este libro,
que las ideas de la libertad y la libertad en sí ha sido el medio mediante el cual las personas han podido desarrollarse y salir, y cómo las personas comienzan a abandonar esos caminos cuando comienzan a ver que las cosas no comienzan a salir como muchas veces la gente espera. De hecho, Hayek comienza hablando acerca de cómo, de prefacio del libro se refiere cómo las personas comienzan a lentamente caminar hacia el rumbo del totalitarismo y de la pérdida de la libertad. Hayek citando, cuando el curso de la civilización toma un giro insospechado, cuando en lugar del progreso continuo que esperábamos, nos vemos amenazados por los males que asociábamos con las pasadas edades de barbarie, culpamos naturalmente a cualquiera menos a nosotros mismos. Y sigue diciendo, el actual estado del mundo pueda proceder de nuestro propio error. Puede ser, o sea, hablando de ese momento, que todas las situaciones difíciles que estaban enfocando en esa época, dice, el actual estado del mundo pueda proceder de nuestro propio error y que el intento de alcanzar algunos de nuestros más caros ideales haya al parecer producido resultados que difieren por completo de los esperados. Esto lo hace tanto la cita anterior como la cita que acabo de mencionar, se refieren al hecho de que eh, prácticamente el libre mercado, capitalismo en sí, era un experimento relativamente nuevo que había traído mucho éxito, pero también habían algunas cosas que habían que mejorarse. Pero no era la expropiación o el arrebatamiento de la libertad la solución, sino que puede ser que hayan lecciones que todavía no se hayan aprendido, el causante de que el mundo haya estado como está. Y, y eso es una de las cosas que le pone aquí en el camino abandonado. Entonces, Hayek, de hecho, comienza mencionando y eh, dice que en la cita, al menos durante los 25 años anteriores a la transformación del espectro del totalitarismo en una amenaza real, hemos estado alejándonos progresivamente de las ideas. En ese momento, eh, básicamente él había estado viendo cómo las ideas totalitarias habían estado tomando auge y en esa época, dice, hace en los 25 años anteriores, hemos visto que las personas se han aferrado o han creído o se han manifestado a favor del totalitarismo. Y poco a poco nos vemos alejándonos de las ideas de la cual se fundó la civilización, que es el Estado de Derecho, que es la libertad, que es la capacidad de que las personas puedan comerciar el uno con el otro, que es la esencia de la libertad en sí. Y Hayek advierte que en ese camino de gradual alejamiento de la ciudad de la libertad podría, obviamente, conduce, como dice el libro, al camino de la servidumbre. Y sigue citando, y hablando acerca de esto mismo, dice, hemos abandonado progresivamente aquella libertad en materia económica sin la cual jamás existió en el pasado personal, en el pasado libertad personal ni política. Entonces, de hecho, en esta ocasión, Hayek hace la aclaración de que
primero debe de haber libertad económica, es decir, libertad de que las personas puedan moverse, puedan emprender, puedan hacer, y que esto es lo que precede a que haya libertad personal y libertad política. Algo que las ideas del totalitarismo y de la planificación centrada, que son las ideas que pone Hayek, no tanto a la... Uno podría tener la impresión de que Hayek estaba en contra de todo tipo de gobierno, sino que él entendía que era necesario tener regulación en el sentido de que haya reglas claras, que haya un estado de derecho y que se respeten las leyes para todo el mundo. Pero a lo que se refiere es que la libertad en materia económica es una de las libertades más, la base de la civilización. Y básicamente dice, durante todo este tiempo moderno, periodo, durante todo este moderno periodo de la historia europea, el desarrollo general de la sociedad se dirige a libertad al individuo, de los lazos que le forzaban a seguir las vías de la costumbre o del precepto en la prosecución de sus actividades ordinarias. El reconocimiento consciente de que los esfuerzos espontáneos y no sometidos al control de los individuos fueran capaces de producir. Básicamente, cuando a medida que estas ideas del totalitarismo y de la planificación centrada comenzaban a surgir, había dos ideas que chocaban entre sí. Las ideas del individualismo, que muy bien define Hayek, que, que desde esa época estaban tomando una connotación mala, sino que se refiere al valor del individuo, a los intereses de la persona y a la soberanía que tiene esa persona de tener su propio gusto, de tener su propio pensamiento, de tener su propio deseo, de perseguir su propio camino, que en la planificación central, como que son las ideas colectivistas, el individuo es solamente un número o una unidad de producción y no carece de valor en sí si no cumple con el, el propósito del grupo. Y estas son las ideas que él, de su lado, defendiendo el valor del individuo, y del otro lado los socialistas defendiendo la colectividad. Entonces, cuando la persona ya, por ejemplo, abandona la ciudad de la libertad, Hayek se refiere a que a la gran utopía. De hecho, en esta edición del libro, un autor dice una frase bien famosa, una frase bien que te pone a reflexionar, donde dice, lo que ha hecho siempre el Estado un infierno sobre la tierra es precisamente que el hombre ha intentado hacer de él su paraíso, que son las famosas utopías que prometen, eh, o desde ese tiempo vienen prometiendo los marxistas que iban a lograr de ellos llegar, de hacerse con el poder. Entonces Hayek, por ejemplo, dice, habla, cuando habla acerca de la gran utopía y comienza a hablar acerca de que esta es la ocasión donde los profetas y representantes de las ideas colectivistas comienzan a mencionar que uh, una sociedad dirigida por ellos iba a lograr paz en la tierra, iba a lograr abundancia, iba a lograr igualdad para todos. Y entonces estos pensamientos, estos comentarios, dice, la democracia atribuye todo el valor posible al individuo. Lo que estábamos hablando de las ideas que Hayek defendía. El socialismo hace que cada hombre un simple agente, un simple número. La democracia y el socialismo solo tienen en común una palabra, igualdad. Pero adviértase la diferencia. Mientras la democracia aspira a la libertad, a la igualdad en la libertad, el socialismo aspira a la igualdad en la coerción
y en la servidumbre. Es decir, en democracia o libertad, las personas tienen la igualdad de vivir de acuerdo con sus tendencias, pueden de emprender sus sueños. En el socialismo, la gente vive en igualdad, pero viven en igualdad de servidumbre. Yo también agregaría, son todos iguales de pobre en el socialismo. Entonces, prácticamente aquí vemos cómo Hayek sigue hablando acerca de estos temas. Y Hayek dice, la aspiración a la nueva libertad era, pues tan solo otro nombre para la vieja aspiración a una distribución igualitaria de la riqueza. Desde esa época, y aún me suena, cuando estaba estudiando esto, me suena mucho, porque estas ideas totalitarias y colectivistas siempre utilizan el término, desde esa época vienen utilizando el término nuevo, el nuevo hombre, la nueva normalidad. Y en esta ocasión habla de la nueva libertad. Como se había puesto anteriormente, y se estaban cuestionando las ideas de la libertad, estos filósofos y estas élites intelectuales estaban hablando acerca de la nueva libertad de vivir todos iguales. Pero Hayek habla acerca de la aspiración a una distribución igualitaria de la riqueza, lo cual en este capítulo habla acerca de las tendencias eh, totalitarias, dictatoriales del socialismo. Porque para lograr este tipo de igualdad necesariamente tenía que ejercer violencia. Y era algo totalmente justificado por la doctrina que ellos creían y que después fue, en algunas ocasiones, fue como bajando, pero siempre tenía, siempre se tuvo, o siempre se ha sabido, que para lograr este tipo de igualdad es necesario ejercer algún tipo de violencia. Y dice, no puede dudarse que la promesa de una mayor libertad se ha convertido en una de las armas más eficaces de la propaganda socialista y que la creencia de que el socialismo traería libertad es auténtica y sincera. O sea, la persona sí se compraron la historia, o sí en ese momento se estaban comprando la historia de que el socialismo iba a traer libertad, iba a traer prosperidad, e iba a traer el paraíso en la tierra. Y Hayek haciendo demostración de eso, el socialismo ha demostrado ser ciertamente, por lo menos en sus comienzos, el camino no de la libertad, o sea, obviamente no es el camino de la libertad, sino de la dictadura y de las contradicturas, de la guerra civil, de la más feroz especie. El socialismo logrado y mantenido por medios democráticos parece definitivamente pertenecer al mundo de las utopías. Y eso es lo que vemos. O sea, todo intento socialista que no se mantiene a través de la guerra, a través de someter a la población, no puede sostenerse, cae por sí solo. Y aprendemos que la persona primero se les promete una libertad y se les promete mucho tipo de cosas y al final no se les cumple nada, sino que terminan peor de lo que estaban antes. Entonces, la gran utopía de las últimas generaciones no es solo inasequible, sino que el empeño de alcanzarlo produce algo tan sumamente distinto que pocos de sus partidarios estarían dispuestos a aceptar las consecuencias. Al principio del libro de Hayek dice que normalmente estos filósofos, estas personas, y habla mucho acerca de los nazis, habla mucho acerca de los fascistas, que hablan que si bien dice que la ironía de que estas personas rechacen los resultados de estas políticas del fascismo, del nazismo y del totalitarismo en Alemania y en Rusia, hayan abrazado las ideas que conducieron ahí. Y Hayek básicamente dice, esto es imposible.
no se puede. Y el creer ese tipo de cosas, el creer en esta gran utopía, lo que conduce es eh, a, a la servidumbre, a la pérdida de la libertad.